buenos días, esta es nuestra primera clase del área de bioquímica y hoy vamos a repasar un poco la bioquímica del agua y de los electrolitos. Hay que recordar en esta parte que el objetivo del cuerpo es estar en homeostasis o en equilibrio. Si hay un descontrol de este equilibrio, hay fuerzas reguladoras que van a tratar de volver a poner en equilibrio a nuestro cuerpo. Por eso es muy importante conocerlas, ya que si estas fallan y si tenemos un desequilibrio, ya sea en el agua como es la deshidratación o en los electrolitos, por ejemplo, hiponatremia, hipernatremia, hipopotasemia, hiperpotasemia, etcétera, vamos a tener repercusiones clínicas a las que hay que estar atentos. Pero antes de ver estas repercusiones clínicas, es muy importante saber, ahora sí que, lo normal. Y esto es lo normal. Tenemos que el agua, como sabemos, como nos enseñaron en nuestras clases de biología, va a componer el 60% del peso corporal. Esto puede variar. Por ejemplo, en los recién nacidos va a ser hasta un 70% del peso corporal y en los ancianos va a bajar hasta un 50-40% del peso corporal. Pero en un adulto promedio va a ser 60% y de ahí hay que quedarnos. Este 60% se va a dividir en dos: líquido intracelular y líquido extracelular. El líquido intracelular va a ser el que se compone la célula, adentro de todas las células de nuestro cuerpo. Y el líquido extracelular va a ser el que está, como su nombre lo dice, fuera de la célula. Y estas se va a dividir en dos, ya sea el plasma, que va a estar en los vasos sanguíneos, y el líquido intersticial, que va a ser el que va a rodear las células y va a ser como el intermedio entre el vaso sanguíneo y la célula. Tenemos que en estos líquidos pues no solo hay agua, hay también iones. En el líquido intracelular, el ion que vamos a tener más presente es el potasio. Y esta es casi 30 veces su concentración mayor que en el líquido extracelular. Por el contrario, en el líquido extracelular, el ion que más vamos a tener presente va a ser el sodio. En ambos líquidos vamos a tener todos los iones posibles, pero estos son los que se componen en mayor cantidad en cada una de las áreas. Tenemos también una membrana, que en esta membrana celular y en la pared capilar vamos a tener el paso tanto de líquido o de agua como de iones. Ahorita vamos a ver un poco más a detalle cómo se hace este intercambio. ¿Y por qué se va a hacer este intercambio? Pues porque, como dijimos al principio, el objetivo del cuerpo es estar en equilibrio. Entonces, si en alguno de los dos compartimentos hay una deficiencia, el otro puede entrar al rescate y mandarle la deficiencia que necesite para que ya no haya deficiencia. ¿Cómo se va a hacer esto? Por medio de las fuerzas de Starling. ¿Y qué son estas fuerzas de Starling? Son diversas fuerzas que nos van a ayudar a generar este equilibrio. Imaginemos que el tubito azul que vemos en pantalla es un capilar. Entonces vamos a tener, como ya vimos, que hay agua dentro y hay agua fuera del capilar. Entonces, lo que queremos es que haya la misma cantidad de agua dentro y fuera del capilar. Pero ¿qué pasa si en el capilar nos falta agua? Pues va a ser la presión hidrostática de afuera del líquido intersticial, va a empujar agua
para equilibrar nuevamente esto. ¿O qué pasa, por ejemplo, al del contrario, si nos falta agua afuera, pues del capilar se nos va a salir el agua por medio de la presión hidrostática hacia afuera? Lo que hay que recordar aquí es que la presión hidrostática va a empujar el agua hacia donde nos haga falta. Por el contrario, existe la presión oncótica. La presión oncótica va a ser ejercida por proteínas. La principal proteína de nuestro cuerpo es la albúmina, y esto lo tienen que tener muy en cuenta porque tenemos una condición que se llama hipoalbuminemia, que pues puede darnos también serios problemas, pero eso lo vamos a ver más adelante. Pero si tenemos una albúmina normal, ¿qué va a hacer la albúmina? Va a jalar el agua. A la albúmina le gusta mucho el agua, entonces va a hacer que de afuera hacia el capilar, la albúmina que vaya corriendo en el capilar, la va a jalar para que haya equilibrio. De igual manera, la albúmina que se encuentra afuera, en el intersticio, va a jalar el agua para que no haya un excedente en el capilar. En resumen, queremos que haya equilibrio. Entonces, las fuerzas de Starling van a estar funcionando para que haya equilibrio en el agua, ya sea o meter más al capilar o sacar del capilar, depende de donde se necesiten. Y recordemos, la presión hidrostática empuja y la presión oncótica jala. Estas fuerzas van a crear algo que se llama osmolaridad y osmolalidad. Ya dijimos que el agua se va a estar moviendo tanto del capilar al líquido intersticial como también del líquido intersticial adentro de la célula. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si la osmolaridad o el número de iones está más concentrado en la parte del líquido extracelular? Pues aquí no hay un equilibrio porque una parte va a estar más concentrada que la otra. Entonces, del agua que está dentro de la célula le va a decir, bueno, te presto agua, toma. Y se va a ir al líquido extracelular para contrarrestar esta osmolaridad. ¿O qué pasa, por ejemplo, si disminuye la osmolaridad o los iones en el líquido extracelular? Como va a haber mucha cantidad de agua, porque en comparación con los iones, va a empujar hacia la célula para que vuelva a haber un equilibrio. Pero este equilibrio no siempre va a ser favorable o no siempre va a ser justo, equitativo. Entonces, por ejemplo, si mucha agua sale de la célula líquido intersticial, la célula se va a deshidratar. Entonces, su nuevo equilibrio va a estar deshidratado. Por el contrario, si mucha agua entra a la célula, se va a edematizar o se va a llenar de líquido. Aquí podemos ver un poco más a detalle qué le van a pasar a las células, por ejemplo, en estos glóbulos rojos. En medio van a estar los glóbulos rojos normales, sanos, en equilibrio. Pero si en el vaso sanguíneo se llena de agua, o sea, se hace una hipotonicidad porque hay más agua que solutos, el eritrocito se va a edematizar. Porque el agua excedente se va a entrar a los eritrocitos. Pero si es un ambiente en el capilar hipertónico, o sea, que hay poca agua y muchos solutos, para equilibrar esto, el agua va a salir de los eritrocitos para estar en el capilar. Y los eritrocitos
se van a deshidratar. Este es un ejemplo con eritrocitos, pero pues puede pasar con todas las células. Ya vimos qué pasa con el agua, pero qué pasa con los iones. Como ya vimos, en el líquido intracelular, el ion que más vamos a tener es el potasio. Y en el plasma el que más vamos a tener es el sodio. Pero también vamos a tener calcio, cloruro, fosfato y bicarbonato. ¿Cómo podemos regular todo esto para que sigamos en equilibrio? Porque acuérdense que el punto es equilibrio con el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Este va a controlar la tensión arterial y el tono vascular. Entonces, vamos a tener que la renina va a convertir el angiotensinógeno en angiotensina 1. Después vamos a tener a la enzima convertida de angiotensina que va a convertir la angiotensina 1 en angiotensina 2. Y la angiotensina 2 va a hacer que aumente la presión arterial. También va a producir o va a ayudar en el riñón a producir aldosterona. Esta aldosterona, en la glándula suprarrenal, se va a ir al riñón y en el riñón la aldosterona va a promover la retención de sal. O sea, cuando el cuerpo siente que mucho sodio está saliendo por el riñón, se va a activar este sistema para que retenga sal y pues no nos quedemos sin sal y no nos ocurra hiponatremia. El sodio, recordemos, o vamos a ir viendo más adelante, que aumenta la presión arterial porque produce vasoconstricción. En el caso contrario, por ejemplo, que tengamos mucha sal o que tengamos la presión arterial muy elevada, va a ser al revés. Todo esto se va a detener para disminuir la presión arterial, para disminuir el cloruro de sodio y para excretar más solutos por la orina. Espero que esto haya quedado claro. Vamos a estar viendo más adelante cómo se relaciona esto con la clínica, pero por ahora eso es todo. Muchas gracias por ver y nos vemos a la otra.